11, las 10 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saluda David Casado con la última hora aquí en COPE en este domingo 2, el primero de este mes de agosto, en el que muchos españoles aprovechan ya para disfrutar de sus vacaciones. Unas vacaciones bien merecidas. Según Observatur, casi 4 de cada 10 españoles va a aprovechar para descansar o viajar. Y no son ajenos a todo esto, por supuesto, nuestros políticos. Especialmente Pedro Sánchez. El presidente tuvo el detalle, eso sí, de pasar por Ceuta antes de dirigirse con su Falcon hasta su residencia oficial en La Mareta, en Lanzarote, donde va a pasar buena parte de sus vacaciones. En la ciudad autónoma dio una comparecencia rápida, duró unos 14 minutos, y vámonos, Begoña, de vacaciones, que ya nos toca, que hemos pasado muy mal año. Pero vamos, más le hubiera valido irse directamente, porque nada más llegar a Ceuta fue recibido entre pitos. Y en esos 14 minutos que duró la comparecencia, la labor de Sánchez tenía que haber sido pues explicar cómo se había producido esta llegada masiva de migrantes a Ceuta y, lo peor, por qué había fallado. La entrada masiva de marroquíes se produjo el jueves, el viernes tuvo lugar la comparecencia de Sánchez y estamos a domingo y sabemos sin saber qué ha pasado. Vamos, parece una película de Quentin Tarantino, que la historia da tantos rodeos que nunca sabes dónde va a acabar. Y lo de que al final los malos de la película iban a ser los italianos, como dijo Marlaska, eso nadie lo vio venir. Esa utilización partidista y egoísta, yo creo que Italia sabe que en materia migratoria colaboramos, cooperamos, pues le pediría más solidaridad, más responsabilidad y desde luego menos egoísmo. Ese egoísmo que ha manifestado, creo que más allá de la ignorancia. Puede parecer mentira, pero es real. Y lo mejor de todo es que acabaron alabando el papel de Marruecos en toda esta crisis, llegando a decir que es un socio fiable. Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Es un socio absolutamente fiable. Y la gran pregunta, ¿y entonces cómo llegaron todas esas personas? Pues nadie lo sabe. Como ha dicho el delegado del gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, fue toda una sorpresa. Desde mi ámbito de competencia, que no es mucho con respecto a esos servicios, le puedo asegurar que es así. O sea, no tuvimos, aquí por lo menos en esta delegación, no tuvimos ningún tipo de información hasta que empezamos a ver esas personas a entrar por la frontera de esa manera. Lo único que deja claro, eso sí, es que ellos lo hicieron bien. Se activaron en el primer minuto, desde esta delegación, todos los recursos del Estado para enfrentar, y se tomaron medidas ese mismo día. Porque claro, en este caso no pueden culpar a Ceuta o a su ejecutivo porque las competencias en materia de migración pertenecen al gobierno. Así que no puede haber como cuando sucedió la trágica Dana o pasó la catástrofe ferroviaria de Adamuz, en el que el drama humanitario pasó a un segundo plano y todos los debates pasaban por dirimir de quién era la culpa. Y claro, si no puedes echar a culpa a la oposición, pues lo más sencillo es decir que hicieron como cantaban Alex y Cristina. Hicieron chats y aparecieron en territorio español. Lo más sorprendente de todo, y lo que me pregunto es, ¿y no sabían nada los servicios de inteligencia de que esto podía suceder? Y además, más cuando coincidía con el 27 aniversario de la coronación de Mohamed VI. Pero no es la única cuestión, porque la culpa entonces, ¿de quién es? Porque si Marruecos es un socio fiable, entonces desde el gobierno solo señalan a las mafias. De una forma u otra, según el gobierno, entre 50.000 y 60.000 marroquíes lograron entrar en suelo español. Sin embargo, hoy las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que han sido los encargados de devolverles a Marruecos, lo cifran en 73.500 migrantes, lo que han acompañado de vuelta a su país. Así lo ha explicado el portavoz del Ministerio Interior marroquí. Marruecos era el que faltaba por hablar y, como te estamos diciendo, acaba de hacerlo. Según informa Reuters y ha confirmado el portavoz marroquí, Marruecos atribuye toda esta crisis en Ceuta a la desinformación en las redes sociales y a las mafias del tráfico de personas, y además se ha encargado de apuntar una cifra: 41.000 personas que fueron las que cruzaron a Ceuta. Son 32.000 menos de las que les hemos devuelto, aunque pueda parecer que estamos en una manifestación y que los organizadores dan una cifra y delegación de gobierno otra, nada más lejos de la realidad, aunque bueno,
es aceptar esto o que nos estamos pasando con las devoluciones y estamos echando a los que no tocan. Entiéndase, eso sí, la ironía. Pero más allá de la lectura política, lo que realmente nos importa es cómo lo están pasando allí, en Ceuta, los ceutíes. Por eso, cuando llegamos a las 11:05, las 10:05 en las Islas Canarias, hablamos hasta ahora con José Santiago, que es el gerente del asador Los Jardines. José, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Lo primero, José, ¿cómo os encontráis? ¿Cómo lo estáis pasando? Hombre, estamos un poco tristes, ¿no? Porque las circunstancias de los inmigrantes y, bueno, que cosa que no entendemos todavía. Claro, me imagino que tiene que estar siendo... pasando muy mal. Claro, me imagino que tiene que estar siendo horas, incluso ya días, bastante complejos para vosotros, porque ¿habéis podido abrir? Pues la verdad es que yo llevo ya 4 días con hoy cerrado, porque es imposible de abrir con esta gente ahí. Pues es que ya a partir del segundo día ya era desesperante, ya querían entrar los locales y increíble. Madre mía, claro, mucha incertidumbre y todavía, fíjate, esto pasó el jueves, ¿todavía seguís con esa incertidumbre dentro? Aún, porque todavía quedan muchos inmigrantes, todavía no se han ido todos. Claro. Es que están, vamos, donde yo tengo el local, que en los jardines de la República Argentina, ahí hay siempre 8 o 10 personas, ¿no? Y como pasa la policía para un lado, se van para un lado, se vienen para el otro y no paran. Claro, sé que... La verdad que sí. hay más seguridad porque están la Guardia Civil, la policía y el ejército están en la calle, pero con eso los tenemos ahí. Claro. Claro, pues José, os deseamos la mayor de las suertes y sobre todo que paséis este mal trago lo antes posible. Gracias por atendernos, además en estas circunstancias tan complejas. Un abrazo muy fuerte para allá, para Ceuta. Pues sí, la verdad es que es un poquito complicado y lo vamos a pasar mal porque todas las pérdidas que tenemos son bastantes. Claro, ya imagino, y las económicas que vais a acumular durante estos días aún más. Sí. Pues lo dicho, José, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo. Adiós. Todo lo que estamos viviendo en Ceuta no es más que pues, el resultado de una falta de previsión y de planificación de nuestras administraciones, que eso sí deriva en un riesgo para los españoles, como nos acaba de contar José Santiago aquí en directo en COPE. Y ahora nuestra política migratoria también ha provocado que nos quedemos solos a nivel europeo. 22 miembros de los 27 que conforman la Unión Europea han firmado un documento impulsado por la italiana Giorgia Meloni en el que denuncian la política migratoria del gobierno de Sánchez. Directamente le señalan a él como uno de los generadores de un efecto llamada que traería problemas a nivel europeo y critican la ausencia de medidas contundentes para asegurar el control de las fronteras. Por todo esto, este martes se celebrará una reunión de ministros en un clima de profunda tensión. Así que Sánchez ha convertido su política migratoria en un problema para Europa, y es que algo falla en nuestra política exterior y no lo queremos ver, y algo falla en nuestra política migratoria y no somos capaces de resolverlo. A esta hora están pasando más noticias que te cuento con la ayuda de Fernando Díez. Con 1 grado se ha sentido este domingo en Murcia y con menor intensidad en Alicante y Albacete. Su epicentro ha tenido lugar en Librilla, una localidad de la región situada a 30 kilómetros de la capital murciana, asentada sobre una fosa tectónica en la que la actividad sísmica es habitual. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales. El fuego también está golpeando con dureza a Francia, aunque las autoridades acaban de levantar allí el confinamiento a 30.000 personas que permanecían en el interior de sus casas debido a un incendio en un almacén de residuos industriales en Candrans. En lo que va de verano, el país galo ha evacuado de su casa en algún momento a cerca de 20.000 personas. Y 2 españoles entre los 13 turistas fallecidos en el accidente de una avioneta en Perú. El resto de víctimas mortales son de Italia, Alemania y del propio país peruano. Las causas del accidente, que no ha dejado ningún superviviente, aún se investigan. Según el informe oficial del gobierno de Perú, la tripulación llegó a comunicar problemas antes de desaparecer de los radares y perder la comunicación. Y el Papa León XIV sigue con atención el transcurso de los acontecimientos en Ceuta. Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
Y en deportes continúa el lío con el Rayo Vallecano y el estadio de Vallecas. Juan Moreno. Centenares de personas se han juntado hoy en una asamblea que ha tenido lugar en los aledaños del estadio del Rayo Vallecano. La afición ha sido clara y ha manifestado su descontento. La opinión ha sido unánime, ha habido quórum. O sea, somos un puño aquí, es la única fuerza que tenemos, la masa social que camine unida. Y no va a ir ningún rayista a Burgos, al Rayo. Y esto no es que dejemos solo al equipo lo ha dejado solo Martín Presa, no nosotros. Esto en el Rayo Vallecano. Mañana vuelta al trabajo para el Real Madrid y el Barcelona. En el club blanco volverán Vinicius Junior, Brahim Díaz y Bernardo Silva, que se estrenará con el Madrid. El club blaugrana seguirá con el plan establecido en el tenis, pendientes de la lluvia que ha retrasado la final del ATP 500 de Washington entre Rafa Joder y Taylor Fritz, el español, que busca su primer título ATP en pista dura. Gracias, Juan. Enseguida nos volvemos a situar en Ceuta para conocer la última hora, tanto desde nuestro interior de las fronteras como desde Castillejo. Todo aquí en COPE. COPE, estar informado. Si pasa, lo contamos. Siempre pasan cosas y la recopilación de todo lo que le venimos contando. Pues efectivamente, Carlos, fíjate que... Este verano no te lo pierdas. Conéctate a Herrera en COPE de lunes a viernes desde las 6. Bueno, ha pasado algo muy bonito en este programa. Y el 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo, con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. Sub, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. 12 minutos pasan de las 11 de la noche de este domingo 2 de agosto. Nos volvemos a situar en Ceuta, donde, como te estamos contando, la ciudad intenta regresar a la normalidad tras la entrada irregular el pasado jueves de entre 50.000 y 60.000 personas, según cifra del gobierno. Estamos viendo que las cifras van bailando dependiendo a quién le preguntes. En la ciudad autónoma, allí en Ceuta, está nuestro compañero Israel Remuñán. Irra, muy buenas noches. David, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, Irra, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Cómo se encuentra ahora mismo la ciudad? ¿Qué ambiente se respira? Bueno, esto hay que venir aquí para verlo, porque eso de vuelta a la normalidad, nada de nada, y ya has escuchado alguno de ellos. Aquí más de la mitad de los comercios siguen cerrados. Te pongo un ejemplo muy práctico. Coger un taxi ¿sí? Ha sido misión imposible, porque 70 taxistas no han vuelto a montarse en el coche desde que empezó todo y solamente unos 30 son los que están funcionando para una ciudad de 80.000 habitantes a la que también han llegado muchos periodistas y con esta situación de crisis que estamos viviendo. Hay que estar aquí para entenderlo porque es que no se está volviendo a la normalidad ni para los ceutíes ni para los migrantes. Es verdad que muchos han vuelto por su propio pie, pero son los magrebíes de Marruecos, es decir, sí, los que son marroquíes, que han podido regresar, que se les ha podido animar a volver. El resto no pueden ser enviados a un país que no es el suyo, por mucho que hayan llegado por allí, ¿no? Claro. Entonces, todos los subsaharianos que han llegado de otros países, muchos que son países en guerra, como Sudán, después también senegaleses, egipcios, donde son minorías religiosas en muchos casos, menores, un montón, siguen estando aquí en la ciudad, en varios puntos, y lo que ves... En esta ciudad, cuando caminas un poco, ves grupos de chavales que siguen con su bañador, con el neopreno que llegaron, algunos heridos, y después en las playas siguen durmiendo, llevan 4 días sin comer, sobre todo los que en algún momento han pedido ayuda a las autoridades, se ubican en lugares en los que tampoco se les está llevando mucha comida. Y esta es la situación ahora mismo. Está la boya esta que han puesto, que son como 500 metros de boya, sí, en el mar para intentar separar, pero es curioso porque hay un
hueco de 3 metros entre las rocas y donde empieza la boya. Pues por ese hueco... es que brutal, porque por ese hueco, estando nosotros allí en el Tarajal esta tarde, se ha colado un migrante marroquí nadando que ha llegado hasta el Tarajal y ha echado a correr para la ciudad. Y justo ahí al lado de eso, que es lo más grave de todo, estaban buzos de los GEO buscando cuerpos debajo de este mar Mediterráneo, esta playa del Tarajal, que sigue devolviendo cadáveres. Las cifras bailan desde los que han entrado y los que han salido a los cuerpos que se siguen recuperando. Estábamos nosotros allí y justo habían encontrado un cuerpo estos buzos de los que te estoy hablando. Madre mía, así que de normalidad nada y poco uso te está teniendo esa boya. Además, Irra, esa incertidumbre que está reflejando en las calles, también está viendo en el CETI, ¿no? En el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, que está desbordado. Bueno, es que es un centro que está en un monte, para que te hagas una idea, al otro lado de la ciudad autónoma, al otro lado del Tarajal me refiero, en el lado contrario. Es un centro con 500 plazas, que hay unos 800 ahora mismo alojados dentro, y fuera pues igual puede haber 2.000 o 3.000 personas entre la playa de abajo y los que se acumulan en las cunetas. Son gente que lleva de muchas nacionalidades. Marroquíes quedan muy pocos, o al menos que digan que son marroquíes quedan muy pocos, porque si lo dicen, lo más normal es que les animen. Tienen que irse por su propio pie, si no, no pueden salir, pero por iniciativa propia, pero les animen a abandonar el país, y están durmiendo ahí por los suelos, 4 días sin comer nada. ¿Qué situación? En las cunetas, hablando con médicos que están aquí trabajando con ellos, dicen que es muy probable que en los próximos días haya cadáveres no solo en el mar, sino incluso los que están aquí siendo atendidos, que ya han llegado, porque algunos tienen hepatitis, tienen hemorragias internas, han llegado en condiciones muy complicadas, y algunos, sobre todo los subsaharianos, que vienen andando desde sus países de origen. La situación es tremenda, David. O sea, hay que estar aquí para verlo, porque no existe la vuelta a la normalidad. A ver si mañana lunes empiezan a abrir algunos negocios más para que las pérdidas para los ceutíes, que no se merecen esto, no sean tantas, pero la situación es tremenda. Madre mía. Israel Remuñán, compañero, nos escuchamos y seguimos muy pendientes de todo lo que suceda allí en Ceuta. Gracias. Gracias, David. Un abrazo. Y de Ceuta nos vamos a ir al otro lado de la frontera, concretamente nos vamos a situar en el municipio marroquí de Castillejos. Ahí está también nuestra enviada especial, Beatriz Mesa, a la que saludamos cuando pasan 16 minutos de las 11 de la noche. Beatriz, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está la situación allí, al otro lado del espigón? ¿Qué te dicen los marroquíes? Sí, bueno, aquí sigue siendo muy visible esa presencia de cuerpos y fuerzas de seguridad, y especialmente, como vengo contando durante el día, siguen saliendo autobuses habilitados para recoger a todos los ciudadanos que regresan desde Ceuta y trasladarlos directamente desde la frontera, no desde Castillejos, hacia sus ciudades de origen o hacia las localidades más cercanas. Esos retornos que se producen de manera escalonada. Os podéis imaginar cómo están llegando esos jóvenes también. Y en paralelo hay que decir que el Ministerio del Interior marroquí acaba de ofrecer una primera explicación detallada de lo ocurrido, y aseguran pues que esta tragedia es el resultado de varios factores: difusión de informaciones engañosas a través de las redes sociales, la actuación de las redes de tráfico de seres humanos y las interpretaciones erróneas de algunas decisiones judiciales. Se refieren a la decisión del Tribunal Supremo en España. Sí, esto es lo que podemos decir. Lo acabamos de escuchar hace apenas unos minutitos. Además, Bea, te quiero preguntar por la cara humana, porque hemos visto en la televisión prácticamente decenas de familias buscando a sus seres queridos. Ahora mismo hay un poco caos, ¿no? Bueno, lo que hay es desesperación, hay desconsuelo, porque son muchas las madres, los padres, las familias en general que están buscando el paradero de sus hijos. Llevan días esperando una llamada, cualquier información que les permita saber si sus hijos siguen con vida, si están entre los muertos de los que se lanzaron a nado o no. Muchas de estas personas están mostrando fotografías en sus teléfonos móviles, están preguntando por todas partes si ven a sus hijos. Hay un relato que es estremecedor, como tantos otros. No olvidemos que muchos de estos jóvenes estaban estudiando, otros desempleados, otros diplomados, que por circunstancias diversas, ya lo hemos explicado, han decidido cruzar, ¿no? Entonces, hay una historia brutal, y es la de la jugadora del Marruecos del Atlético de Tánger. Es Fateme Omar, que perdió la vida cuando intentaba llegar a Ceuta a nado desde Castillejos y escuchaba a su madre. No nos han dado nuestros derechos, y para terminar de hundirme me han matado a mi hija. Esta es mi hija, no deberían haber abierto esa frontera.
Son las declaraciones de esta señora totalmente desconsolada tras haber perdido a su hija. Madre mía, también la otra cara que estamos viendo de esta crisis allí en Ceuta. Beatriz Mesa, compañera, gracias por traernos la última hora desde allí, desde Castillejos, y seguiremos muy pendientes. Gracias a vosotros, buenas noches. Mientras tanto, ahora toca analizar lo sucedido estos días y, por supuesto, intentar discernir por dónde van a ir los futuros pasos que se den. Para ello, a esta hora, hablamos con el analista internacional en geopolítica y seguridad y además presidente de Eurodefense Joven España, Amin Lejarza. Amin, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, lo primero, Amin, vamos a empezar por lo principal. Tras lo sucedido en Ceuta, ¿qué lectura haces de esta entrada masiva de personas? Bueno, hemos visto una entrada masiva de más de 60.000 personas. No es algo que se pueda decir que sea puntual, que haya sido una pequeña entrada de decenas de personas que se hayan colado por un punto ciego. Es decir, 60.000 personas es una gran cantidad de personas, es una gran negligencia por parte de distintas autoridades a ambos lados, inclusive me atrevería a decir de la valla, pero sobre todo del país que parten. Entonces podemos tejer una línea cronológica respecto a que nuestro presidente Pedro Sánchez estuvo hace 2-3 semanas, justo después de ganar el Mundial, en Argelia, mejorando las relaciones, y casualmente sufrimos la entrada masiva más grande en nuestra historia de inmigración irregular. Por lo que no estaríamos hablando de lo que, por ejemplo, fuentes del gobierno que apuntan a mafias. No, estaríamos hablando de un problema diplomático, digámoslo así, ¿no, Amin? Vamos a ver, evidentemente las mafias sí es un factor, con todos los respetos, sí es un factor que está encima de la mesa. No se pueden tampoco obviar, pero lo que no se puede hacer es o son las mafias o es el gobierno, ¿no? Que muchas veces intenta ser el discurso por parte de, ya sean autoridades, analistas. No. Los dos factores incurren en esta crisis migratoria. Sí. Por un lado hay un factor diplomático de vejación respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Marruecos de ser más laxos. Me reafirmo una vez más, porque 60.000 personas no se cuelan de manera gratuita y fácil. Claro, son muchas personas. Efectivamente. Lo puedo decir desde el conocimiento de haber estado muchas veces en ambas fronteras. Evidentemente Melilla, gracias a Dios, no ha sufrido esa gran avalancha de personas, pero aún así. Y luego está la parte de la logística, es decir, estas personas no se organizan de manera autónoma, y quedan para pasar a nado la frontera. Hay una previa organización de todas estas personas. Muchas de esta previa organización se lleva a cabo por redes sociales. Hay que tener en cuenta este factor, es decir, el factor de atraer a mucha gente, porque hay una parte de propaganda por redes sociales de decirle a la gente, oye, que es mucho más fácil, que ahora vas a llegar a España y no vas a Europa en general y no vas a tener ningún problema, que no te van a hacer una devolución en caliente porque no pueden por ley. Y Amin, ¿podríamos decir también que Marruecos intenta lanzarnos un mensaje? Sí, a ver, en este caso Marruecos lo que ha venido a hacer es darnos un toque de atención. Pero sí es un poco como, te has acercado a Argelia, cuidado por dónde vas. Pero aquí hay un factor, incluso hablamos de tráfico ilegal de personas, hablamos de cuestiones como de las malas o buenas o mejores o peores relaciones y tal. También hay un factor económico. Cuidado, España intenta tener un mayor número de fuentes alternativas, de canales alternativos para tener energía desde distintos puntos y no depender de un solo suministrador, sino que también recuperar esa fuente alternativa que siempre hemos tenido, que ha sido nuestra fuente principal, que ha sido la argelina. Y Marruecos, por otro lado, lleva desde hace muchos años un proceso desde Nigeria de un gasoducto que va a ir por toda la costa atlántica africana y se va a unir en Marruecos para suministrarnos gas a través de Marruecos a Europa.
y esa va a ser la competencia que Marruecos ve evidentemente y de manera clara con Argelia, claro, de un solo país. En claro, este esto caso parece a mí un tablero de ajedrez que tiene que tener cuidado máximo con dónde mueves los peones o dónde mueves los alfiles. O, en definitiva, vamos, un juego muy, muy, muy peligroso. También te quería preguntar, Amin, ¿por qué se siente tan fuerte Marruecos? Porque hemos visto que además en los últimos meses ha presumido mucho de relaciones con, por ejemplo, países como Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, cuando en este país decimos que las buenas relaciones, ¿no?, entre Marruecos y Estados Unidos son mejores que las nuestras, nos llevamos las manos a la cabeza porque, ostras, nosotros somos un país OTAN, por ejemplo, ¿no? Y ellos no, ¿y cómo puede ser esto? Es que la gente no tiene en cuenta factores históricos, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante. Marruecos es el primer país del mundo que reconoce a Estados Unidos. Estamos hablando de que es el primer país del mundo que lo reconoce. La primera embajada de Estados Unidos se implanta en Tánger. Hay factores históricos que unen a estos dos países que, si queremos añadirle también el punto y el triunvirato del que hablamos todos estos días, que es el de Israel, pues ya se maneja todo de una manera mucho más sencilla. ¿Qué quiero decir con el triunvirato de estos tres países? Pues les une el lobby judío, un lobby sionista, un lobby de personas que tienen unos intereses comunes y que lo que les une realmente a ellos es pues ser judíos. Además, a mí esto nos hace sentir un poco vulnerables, nos hace sentir que Ceuta y Melilla pueden, son muy vulnerables. A lo largo de tu experiencia, Amin, ¿crees que en un futuro puede estar en peligro la soberanía de ambas ciudades autónomas? Esta es la gran pregunta. El quid de la cuestión. El quid de la cuestión, tú mismo lo dices, efectivamente. Yo personalmente, yo creo que no. Creo que hay un límite. Quiero pensar que la Unión Europea en una situación límite pasaría a tomar acciones más proactivas contra Marruecos y no simplemente contra el Estado agredido que hemos sido nosotros, que es lo que se nos olvida. Amin Lejarza, que es experto y analista internacional en geopolítica y seguridad y además presidente de Eurodefense Joven. Amin, lo dicho, millones de gracias por haber estado con nosotros. Nada, un placer, faltaría más. Domingo en el que también estamos pendientes de los incendios. A día de hoy somos el segundo país europeo más castigado por los incendios. El balance que llevamos de 2026 es peor incluso que el de 2025. Son 186.000 hectáreas calcinadas. Uno de los fuegos que más ha preocupado hoy es el de Casas de Millán en Cáceres. A esta hora ya ha sido estabilizado y afortunadamente los cerca de 800 vecinos que habían podido regresar a sus hogares y se encontraban confinados, las autoridades ya les han levantado esa orden. El fuego ha calcinado 1.300 hectáreas en apenas 24 horas. El alcalde de Casas de Millán, Mario Cerro, nos acaba de contar aquí en COPE que han sido horas muy difíciles. Las 24 horas pues han sido preocupantes, alarmantes, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque cuando ves el incendio llegando a las viviendas aquí del municipio y tener que evacuar a toda la población, pues la verdad que han sido momentos muy difíciles. Momentos de incertidumbre para todos los vecinos, claro. Y todo alarmando, viendo cómo se están quemando tu terreno, tu pueblo y todo, pues ha sido pues preocupante. Sí. Y también seguimos pendientes de la evolución del incendio de Burgondo en Ávila, que es favorable, aunque los medios no bajan la guardia ante posibles reproducciones, como la que sucedió ayer en Ladrada y hoy precisamente se ha reactivado en el territorio de Piedralaves. En el de Cuenca, en La Peraleja, ya ha sido controlado ese fuego que se originó en torno a las 4 de la tarde en una zona agrícola de la parte baja del municipio, donde la rápida intervención de los medios de extinción ha sido clave. En COPE hemos hablado con David, que es vecino de la localidad y ha reconocido haber pasado miedo. La suerte que hemos tenido que no corría mucho aire, pero nos veíamos perdidos, o sea, todo el pueblo. Que ha sido, en minutos ha sido horrible. Mucho miedo, hemos cogido cubos de agua, es lo que teníamos, mangueras, hemos ido a casa de un amigo que casi se le quema, hemos sacado los coches, muy mal, muy mal. Sobre todo que no había medios. Y es que esta crisis de los que estamos viviendo con los fuegos también la estamos viviendo en Ceuta. Todo esto es resultado de la insuficiencia para Pedro Sánchez, o al menos para que plantee una convocatoria de la conferencia de presidentes específicas. El jefe del Ejecutivo ha mostrado recelos con este foro multilateral durante su avance del curso, pero ha salido escarmentario de la última convocatoria en Barcelona hace más de un año, Ricardo Rodríguez. De haber sido quien más conferencias de presidentes ha convocado, a preferir aparcarlas, la mera posibilidad de reunir
reunir al máximo órgano de cooperación entre el Gobierno central y los autonómicos, fue rápidamente pinchada ante las reservas de Pedro Sánchez. No tendría